Diciembre de 1970. París. Un ingeniero suizo de 50 años, Alfred Frauenknecht, se evaporó de las calles de la Ciudad de la Luz. No hubo tiroteo, no se encontró un cuerpo, ningún rescate fue exigido. Para todas las intenciones y propósitos, simplemente dejó de existir. Pero el vacío que dejó no era el de una tragedia accidental, sino el silencio calculista de una operación invisible. Lo que Francia no sabía es que acababa de ser testigo de una de las extracciones más audaces y silenciosas en la historia de la inteligencia. Una que cambiaría el curso de la diplomacia y la guerra tecnológica para siempre. Una operación donde un hombre común se convirtió en la pieza central de un tablero geopolítico mucho más grande. Antes de que nos adentremos en los intrincados detalles de este caso, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo sintonizas hoy Black Protocol? Ahora, rebobinemos el reloj hasta aquel frío invierno en París, cuando la línea entre la neutralidad y la necesidad se desdibujó por completo. Aquel diciembre de 1970 se cernía sobre París con una melancolía particular. Las luces navideñas comenzaban a adornar los campos elíseos, pero el aire cargaba ya el frío acerado que presagiaba un invierno crudo. El aroma a café recién molido se mezclaba con el de los escapes de los Peugeot y Renault que atascaban los bulevares, mientras el murmullo de millones de vidas tejía la incesante sinfonía de la Ciudad de la Luz. Sin embargo, en medio de esta vibrante normalidad, en un discreto rincón del Obecano distrito, un evento silencioso y perturbador comenzaría a desvelar una trama mucho más densa y calculada. Fue precisamente en esta atmósfera de aparente cotidianidad que Alfred Frauenknecht, un ingeniero suizo de 50 años, simplemente dejó de estar. Su última presencia verificable se registró cerca de un hotel modesto pero respetable, anidado entre las avenidas Georges V y Montaigne. Frauenknecht había llegado a París para una serie de reuniones técnicas programadas, parte de su rutina profesional que lo llevaba frecuentemente por las capitales europeas. El martes 8 de diciembre, sus colegas, un pequeño grupo de ingenieros y representantes comerciales de la industria de defensa, lo esperaban para un desayuno de trabajo. Cuando Frauenknecht no apareció a la hora acordada, ni respondió a las llamadas a su habitación, una preocupación inicial, pequeña y apenas palpable, comenzó a gestarse. Uno de sus compañeros, un ejecutivo de mediana edad con quien tenía una relación cordial, fue el primero en alertar al personal del hotel. Tras una espera prudencial, marcada por el repiqueteo de los teléfonos y las miradas de perplejidad, el gerente del hotel, siguiendo el protocolo habitual, autorizó la apertura de la habitación 304. Lo que encontraron fue una escena de una normalidad inquietante. La cama estaba deshecha con la pulcritud esperada de quien se ha levantado para iniciar su día. Un maletín de viaje permanecía sobre una silla, parcialmente vacío, con algunos documentos técnicos asomando. Su pasaporte suizo reposaba sobre la mesita de noche, junto a un reloj de pulsera y las llaves de la habitación. No había señales de desorden, forcejeo o apresuramiento. Era como si el ingeniero hubiera salido por la puerta principal, para no regresar jamás. La denuncia oficial se presentó pocas horas después ante la Gendarmería Nacional. Los primeros agentes en llegar al lugar actuaron bajo la premisa de una persona extraviada. Se inició un protocolo estándar. Patrullas peinaron las calles adyacentes, se consultaron los registros de hospitales y comisarías, y se enviaron boletines a las estaciones de transporte. Los testimonios iniciales de algunos transeúntes y dependientes de tiendas locales fueron vagos e inconsistentes, apenas añadiendo más que la confirmación de haber visto a un hombre de las características de Frauenknecht por la zona, sin ningún detalle que sugiriera un evento extraordinario. Un taxista recordó haber visto a un hombre siendo ayudado a entrar en un sedán oscuro, pero lo atribuyó a una indisposición o exceso de bebida, una imagen común en una ciudad cosmopolita. Esta falta de una pista concreta, de un indicio de violencia o coacción, fue lo que inicialmente desconcertó a los investigadores. A medida que las horas se convertían en días, y la ausencia de Alfred Frauenknecht pasaba de ser una simple desaparición a un misterio consolidado, la Sûreté Nationale, la agencia francesa de investigación criminal, tomó las riendas del caso. Sus detectives, acostumbrados a la compleja criminalidad de la capital, revisaron cada detalle, cada posible ángulo. Interrogaron a los colegas de Frauenknecht, a su familia en Suiza por vía telefónica, a los empleados del hotel. No encontraron motivos financieros, pasionales ni políticos que justificaran una desaparición voluntaria.
Tampoco hubo rastro de un secuestro convencional, ninguna demanda de rescate, ningún mensaje críptico, ningún cuerpo hallado en la periferia de la ciudad que pudiera vincularse al ingeniero. Para todos los efectos prácticos, Alfred Frauenknecht se había desmaterializado en plena luz del día, en una de las ciudades más vigiladas de Europa. El expediente del ingeniero suizo, hasta entonces una simple carpeta burocrática en los archivos de su empresa, comenzó a adquirir un volumen y una importancia insospechados. Alfred Frauenknecht no era el tipo de hombre que acaparara titulares o despertara el interés de los servicios de inteligencia. Su vida había transcurrido por los cauces de la discreción profesional y la vida privada sin sobresaltos. Nacido en Suiza, se había labrado una carrera impecable como ingeniero mecánico. Su personalidad, descrita por sus conocidos como metódica, reservada y profundamente profesional, encajaba perfectamente con la imagen estereotipada del ingeniero suizo, preciso, confiable y apolítico en apariencia. Desde hacía años, Frauenknecht trabajaba para la Federal Aircraft Factory en Emmen, una entidad de renombre en la industria de armamentos helvética. Suiza, a pesar de su neutralidad, era un actor importante en el desarrollo y la fabricación de tecnología de defensa, a menudo como subcontratista o colaborador en proyectos internacionales. En Emmen, Frauenknecht había ganado una reputación por su meticulosidad y su profundo conocimiento técnico. Esta confianza se había traducido en un acceso excepcional a proyectos altamente confidenciales, relacionados con sistemas de defensa occidental. Había revisado esquemas de radares de nueva generación, especificaciones de motores a reacción avanzados y planos de alas y fuselajes diseñados para la máxima velocidad y maniobrabilidad. Su posición le otorgaba una perspectiva privilegiada sobre los últimos avances en la tecnología militar europea. Sin embargo, a medida que los interrogatorios de la Sûreté se adentraban en las ramificaciones de su trabajo, un nombre específico comenzó a resonar con una frecuencia preocupante entre los archivos que Frauenknecht había manejado. No eran simplemente proyectos generales de defensa. Su acceso y conocimiento eran particularmente profundos en relación con una joya de la ingeniería aeronáutica francesa, el caza Dassault Mirage. El Mirage no era un avión cualquiera, representaba la vanguardia de la tecnología de aviación de combate de la época. Con su distintiva ala delta, su capacidad supersónica y sus avanzados sistemas de armas, el Mirage era el epítome de la superioridad aérea. Era un secreto de Estado, un símbolo del poderío industrial y militar de Francia y un activo codiciado por cualquier nación con aspiraciones en el ajedrez geopolítico. Las autoridades francesas entendían que su diseño, desde la aleación de sus metales hasta la intrincada electrónica de su cabina, eran conocimientos que valían millones, capaces de alterar el equilibrio de poder en regiones enteras. Fue en ese punto donde la desaparición de Alfred Frauenknecht dejó de ser un caso de persona extraviada para convertirse en algo mucho más grave. El valor inestimable de Frauenknecht no radicaba en su persona como rehén o como objetivo de un ajuste de cuentas personal. Su valor residía íntegramente en la biblioteca de información técnica que su mente albergaba y que había procesado a lo largo de años de trabajo. Él no solo conocía el Mirage, había estudiado sus planos, entendido sus vulnerabilidades, analizado sus fortalezas, desglosado cada uno de sus componentes vitales. Era un repositorio humano de secretos industriales y militares de una magnitud que pocos individuos en el mundo poseían. La revelación de este vínculo con el caza Mirage transformó completamente la percepción del caso. Los investigadores franceses, inicialmente perplejos por la ausencia de un móvil claro, ahora se enfrentaban a una posibilidad mucho más siniestra y compleja: espionaje industrial. La pregunta, ¿por qué él?, se fusionaba con él, ¿por qué el Mirage?, abriendo un abismo de implicaciones internacionales. ¿Quién podría estar interesado en la información que este discreto ingeniero suizo poseía? ¿Y con qué propósito? El escenario para una compleja operación de espionaje se había establecido, y la desaparición de Alfred Frauenknecht de las calles de París era solo el preámbulo de una historia mucho más grande y con alcances globales. La desaparición de Alfred Frauenknecht en París, tan enigmática como el silencio que la rodeó, no era un incidente aislado, sino el eco tardío de una convulsión geopolítica que había sacudido el Medio Oriente años antes. Para comprender el valor incalculable de un ingeniero suizo y los secretos que guardaba, es imprescindible remontarse a un punto de inflexión decisivo en la historia regional: la Guerra de los 6 Días, librada en junio de 1967. Aquel conflicto relámpago
había reconfigurado drásticamente el mapa de poder en el Medio Oriente. Israel, en una serie de ataques preventivos devastadores, había desmantelado las fuerzas aéreas de Egipto, Jordania y Siria, y había ocupado territorios estratégicos. La victoria fue abrumadora, pero su costo humano y diplomático fue inmenso. El equilibrio de poder regional, ya de por sí precario, se había fracturado, dejando tras de sí un caldero de resentimiento y una carrera armamentista acelerada. En este escenario, la superioridad aérea se había revelado no solo como un factor decisivo, sino como una condición sine qua non para la supervivencia de Israel. En el corazón de esa supremacía aérea israelí se encontraba un avión, el Dassault Mirage 13. Este caza francés, con su diseño elegante y su capacidad supersónica, había demostrado ser un instrumento de guerra formidable en manos de los pilotos israelíes. Su agilidad, velocidad y la precisión de sus sistemas de armamento le habían permitido dominar los cielos, neutralizando la amenaza árabe antes incluso de que pudiera materializarse completamente. Los Mirage eran la espina dorsal de la Fuerza Aérea Israelí, un símbolo de su vanguardia tecnológica y una garantía de su capacidad disuasoria frente a vecinos hostiles que ya contaban con el apoyo y el reequipamiento masivo de la Unión Soviética. Sin embargo, la relación entre Francia e Israel, que había sido históricamente sólida en el ámbito militar, comenzó a deteriorarse. En 1969, el presidente francés Charles de Gaulle, inmerso en una política exterior que buscaba una mayor independencia de la influencia angloamericana y una alineación más estratégica con el mundo árabe, motivada en parte por los intereses petroleros franceses en la región, impuso un embargo total de armas a Israel. Esta decisión política tuvo un efecto devastador y casi inmediato. El golpe fue especialmente duro, porque Israel ya había pagado una suma considerable por 50 cazas Mirage adicionales, modelo 5J, diseñados específicamente para misiones de ataque. Estos aviones, esenciales para la renovación y expansión de su flota aérea, jamás serían entregados. Los aparatos, ya fabricados y listos para ser despachados, quedaron varados en hangares franceses, convertidos en un doloroso símbolo de una promesa rota y una traición diplomática percibida. Para Israel, esta acción francesa no fue meramente una molestia logística o un revés comercial, representó una crisis existencial. Rodeado por adversarios que se rearmaban a un ritmo vertiginoso con el apoyo soviético, recibiendo MiG-21 y sistemas antiaéreos SA-2 de última generación, Israel necesitaba desesperadamente mantener su ventaja aérea cualitativa. La negativa de Francia a entregar los Mirage prometidos no solo los dejaba con un déficit crítico de aviones, sino que erosionaba su capacidad a largo plazo para defenderse de futuras agresiones. La diplomacia se había agotado. Los acuerdos comerciales, rotos, la supervivencia del Estado judío, creían sus líderes, estaba en juego. Fue en este contexto de desesperación estratégica que el Mossad, la agencia de inteligencia exterior de Israel, se vio forzado a concebir una solución audaz, una que rompería los límites de lo convencional y lo ético en el ámbito de las relaciones internacionales. Si no podían comprar los Mirage, entonces simplemente tendrían que construirlos. La idea, radical y sin precedentes, fue gestada en los más altos escalones del aparato de seguridad israelí. El objetivo, robar los planos técnicos completos del Mirage. No se trataba de adquirir unos cuantos componentes o subsistemas, sino de obtener la receta completa para fabricar un avión de combate de última generación desde cero. La magnitud de la tarea era desalentadora. ¿Cómo se obtiene la propiedad intelectual de una de las máquinas de guerra más complejas del mundo de manos de un aliado, aunque ahora hostil, sin provocar un escándalo internacional que tendría consecuencias devastadoras? La respuesta no provino de una infiltración al estilo de las películas de espías en las fábricas de Dassault. En cambio, el Mossad identificó una vulnerabilidad mucho más sutil y profunda, la necesidad de un topo, un insider, con acceso irrestricto y, crucialmente, con una motivación que fuera más allá de la ganancia monetaria. Fue en esta búsqueda que el nombre de Alfred Frauenknecht emergió de entre los informes de inteligencia. El ingeniero suizo, como se había establecido, tenía un acceso privilegiado a los proyectos del Mirage a través de su trabajo en la Federal Aircraft Factory en Emmen. Pero lo que lo hacía extraordinariamente valioso y a la vez tan peligroso no era solo su posición, sino también su perfil ideológico. Documentos posteriores y relatos de interrogatorios desclasificados sugirieron que la motivación de Frauenknecht no era financiera.
Nunca se encontraron pruebas de pagos masivos o de cuentas bancarias secretas a su nombre. En cambio, su impulso provenía de una profunda simpatía por la causa israelí, forjada en la sombra de uno de los capítulos más oscuros de la historia europea, el Holocausto. Nacido en Suiza, un país que había mantenido su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, Frauenknecht había sido un joven adulto cuando los horrores del genocidio judío salieron a la luz. Las imágenes y los relatos de los campos de exterminio, la magnitud de la atrocidad y la fragilidad de la vida judía en Europa tuvieron un impacto duradero en su conciencia. No había sido un activista, pero la creación del Estado de Israel y su lucha por la supervivencia resonaban profundamente en él como una causa justa y necesaria, una especie de deuda moral histórica. Veía en Israel el refugio final para un pueblo que había sufrido lo indecible. Cuando el embargo francés de 1969 se hizo público, Frauenknecht lo interpretó no solo como una medida política, sino como una injusticia moral. Desde su perspectiva, negar a Israel los medios para defenderse, especialmente después de haber pagado por ellos y en un momento de creciente amenaza, era reprobable. Esta convicción, silenciosa pero arraigada, lo convirtió en el candidato perfecto para la operación del Mossad. La aproximación fue meticulosa. Los agentes israelíes no se presentaron con ofertas de dinero o amenazas. En cambio, cultivaron una relación lenta y discreta con Frauenknecht, probablemente a través de contactos casuales, en conferencias técnicas o viajes de negocios en ciudades europeas como Viena, Bruselas o Ginebra. Se cree que la primera fase consistió en conversaciones sobre el clima político en el Medio Oriente, la seguridad de Israel y la supuesta doble moral de las potencias europeas. Los agentes habrían sondeado su opinión, buscando grietas en su neutralidad suiza, confirmando su simpatía y su sentimiento de indignación. Cuando finalmente la propuesta velada de ayudar a Israel con su conocimiento técnico fue presentada, no fue como una orden, sino como una invitación a la que Frauenknecht, motivado por su propia brújula moral, respondió afirmativamente. Se convirtió así en un colaborador voluntario, un activo humano movido por la ideología, no por el oro. Su decisión sentaría las bases para una de las operaciones de espionaje industrial más ambiciosas y exitosas de la historia moderna. Una que cambiaría la faz de la Fuerza Aérea israelí y dejaría a Francia con una humillante pregunta: ¿cómo un secreto de tal magnitud pudo haber sido robado bajo sus propias narices? La operación de espionaje industrial que Alfred Frauenknecht llevó a cabo entre 1968 y 1970 fue un acto de audacia y meticulosa paciencia, comparable a la construcción de un castillo de naipes bajo un ventilador. Durante más de 2 años, en el aparente tedio de su rutina laboral en la Federal Aircraft Factory en Emmen, Suiza, Frauenknecht se dedicó a una tarea secreta y de dimensiones colosales: copiar sistemáticamente la vasta colección de documentos técnicos confidenciales del caza Mirage. Su método era tan ingenioso como arriesgado. Aprovechando su acceso privilegiado a los archivos y a la sala de planos, Frauenknecht empleó una microcámara miniatura, probablemente una Minox, un dispositivo favorito de las agencias de inteligencia por su tamaño y discreción. Su jornada laboral ordinaria terminaba a las 5 de la tarde, pero con frecuencia, especialmente los martes y jueves, se quedaba hasta tarde, bajo la excusa de terminar informes urgentes o revisar discrepancias en los esquemas de ensamblaje. Estas horas extra, aparentemente inocuas, eran el corazón de la operación. En el silencio de las oficinas vacías, con solo el zumbido de la ventilación y el leve chasquido de los fluorescentes, Frauenknecht trabajaba metódicamente. Cada documento, cada página, era retirada cuidadosamente de sus carpetas de seguridad, fotografiada con precisión bajo una lámpara de escritorio y luego devuelta a su lugar exacto. No se permitía errores. Un plano fuera de sitio, una mancha de tinta o una arruga inusual podrían haber despertado sospechas inmediatas. Los materiales que fotografiaba no eran meros diagramas superficiales. Eran las entrañas del Mirage, detalladas especificaciones de ingeniería que incluían tolerancias de fabricación de componentes críticos, composiciones metalúrgicas de las aleaciones utilizadas en las turbinas y el fuselaje, complejos diagramas de la aviónica y sistemas de radar, lógica de programación de los controles de vuelo y los intrincados circuitos de la electrónica de control de fuego. Cada fotografía era una pieza de un rompecabezas que, una vez completo, permitiría a los ingenieros israelíes replicar la aeronave.
La tensión psicológica de esta doble vida era inmensa. Frauenknecht, un hombre de hábitos rigurosos, debía mantener una fachada de absoluta normalidad. Sus contactos con los agentes del Mossad eran esporádicos y se realizaban en puntos de encuentro discretos en ciudades como Zúrich, Viena o Bruselas. Estos encuentros, breves y casi mudos, consistían en el intercambio de los carretes de microfilme por nuevos rollos vírgenes y, ocasionalmente, alguna instrucción específica. Un café en una concurrida plaza, un encuentro casual en un museo, o el intercambio de maletas idénticas en una estación de tren. La precisión y el silencio eran la divisa de esta cadena de transmisión. Se estima que, durante esos 2 años, Alfred Frauenknecht copió aproximadamente 200.000 páginas de proyectos técnicos, un volumen masivo de información que representaba el ADN completo del caza Mirage. A medida que el año 1970 se acercaba a su fin, la presión sobre Frauenknecht comenzó a aumentar de manera insostenible. La inteligencia suiza, conocida por su discreción pero también por su eficacia en la salvaguarda de la neutralidad y los intereses industriales del país, empezó a detectar anomalías. No fue un descubrimiento dramático, sino una serie de pequeños indicios. Un patrón inusual en el uso de los archivos de planos, un incremento en el consumo de papel fotográfico en un laboratorio interno que Frauenknecht supervisaba, o quizás la indiscreción de un empleado de limpieza que notó su presencia en horas intempestivas en zonas restringidas. Los detalles exactos siguen siendo clasificados, pero la señal de alarma sonó en las oficinas de la Bundespolizei, Policía Federal Suiza, y el Dienst für allgemeine Sicherheit, Servicio de Seguridad General. Inicialmente, las sospechas se centraron en una posible fuga de información a potencias extranjeras competidoras, o incluso en una operación de venta de secretos industriales por motivos económicos. Se inició una vigilancia discreta sobre Frauenknecht. Sus movimientos fueron rastreados, sus llamadas telefónicas monitoreadas y su correspondencia interceptada. Aunque aún no tenían pruebas concluyentes que vincularan directamente al ingeniero con una potencia extranjera específica, la sola existencia de la investigación representaba una amenaza inminente. Si Frauenknecht era descubierto y arrestado por las autoridades suizas, no solo se revelaría la vasta extensión de lo que había sido robado, sino que, bajo interrogatorio, podría exponer la red de contactos del Mossad en Europa. Esto no solo comprometería la operación Mirage, sino que pondría en riesgo a otros activos humanos y futuras operaciones en el continente. La noticia de que la inteligencia suiza estaba interesada en Alfred Frauenknecht llegó a Tel Aviv a través de sus propios canales de información, probablemente una fuente dentro de los círculos de seguridad europeos. La urgencia se volvió crítica. La paciencia, que había sido la principal virtud de la operación durante 2 años, ahora se convertía en un lujo inasumible. Una reunión de emergencia fue convocada en el cuartel general del Mossad. La decisión, sopesada con la gravedad que requería el riesgo de exposición, fue unánime y tomada al más alto nivel de la agencia. Frauenknecht debía desaparecer. No podía ser capturado. Tenía que ser extraído antes de que las autoridades suizas o francesas pudieran ponerle las manos encima. La planificación de la extracción fue un ejercicio de precisión quirúrgica. París, por su tamaño y su flujo constante de turistas y hombres de negocios, fue elegida como el escenario ideal para la operación. Una pequeña y selecta unidad de operativos del Mossad, probablemente compuesta por no más de 4 o 5 agentes de la división Kidon, una sección especializada en operaciones encubiertas y de extracción, fue enviada a la capital francesa. Habían trabajado durante semanas, quizás meses, en la preparación de la logística, documentos de identidad falsos con historias de cobertura sólidas, vehículos de alquiler anónimos, y una red de casas de seguridad distribuidas por la ciudad y sus alrededores. Cada detalle fue minuciosamente ensayado, cada contingencia, analizada. La extracción no implicaría fuerza bruta, sino una ejecución limpia y casi invisible. La mañana del 8 de diciembre de 1970, el día en que Alfred Frauenknecht se desvaneció, fue elegida con una lógica fría y estratégica. Era un martes cualquiera, una jornada laboral en la que el bullicio de París sería una cubierta perfecta. Frauenknecht había planeado asistir a una reunión y luego a un almuerzo de negocios en un restaurante cercano a su hotel. Su rutina era predecible, lo que facilitaba la vigilancia. La escena de la extracción se desarrolló en una calle concurrida, en el límite entre el 8 y el 17 distrito.
un área donde el tráfico peatonal era constante pero no abrumadoramente denso, y donde la presencia de extranjeros era habitual. Frauenknecht caminaba por la Rue de Courcelles, con su gabardina bien abotonada y su maletín de cuero en mano, dirigiéndose a su próxima cita. El sol invernal se filtraba a través de los edificios haussmannianos, creando largas sombras. Sin aviso previo, y con una coordinación impecable, dos hombres se acercaron a él desde direcciones ligeramente diferentes. El primer agente, de mediana estatura y aspecto discreto, se situó a su derecha, mientras un segundo, más alto y con un abrigo oscuro, se posicionó a su izquierda. El movimiento fue tan fluido y sincronizado que pasó casi desapercibido para los transeúntes. El agente a su derecha deslizó un brazo bajo el suyo, como si le ofreciera apoyo, mientras el de la izquierda hizo un movimiento similar, con una mano en su espalda baja. No hubo forcejeo visible, ni gritos, ni la mínima señal de violencia que pudiera alarmar a la gente. Frauenknecht, que en ese momento entendió perfectamente lo que sucedía, mantuvo el tipo. Los agentes, susurrando palabras ininteligibles que simulaban una conversación de preocupación, comenzaron a guiarlo hacia un sedán Peugeot 504 de color gris oscuro, estacionado discretamente a unos metros de distancia, con un tercer agente al volante. La escena que se presentaba a los ojos de cualquier observador casual era la de dos amigos ayudando a un tercero que, aparentemente, había sufrido un mareo repentino o había bebido demasiado en una hora inusual. Su paso era ligeramente tambaleante, una pose perfectamente ejecutada por Frauenknecht bajo la dirección tácita de sus captores. En cuestión de segundos, la pequeña comitiva llegó al vehículo. La puerta trasera se abrió casi al instante y Frauenknecht fue introducido en el asiento trasero. Los dos agentes se deslizaron junto a él, uno a cada lado. La puerta se cerró con un suave clac. El sedán, sin prisa, se incorporó al tráfico parisino, mezclándose sin dificultad con los otros vehículos que avanzaban por la calle. No hubo chirrido de neumáticos, ni maniobras bruscas, ni una sola mirada de alarma desde el interior del coche. El Peugeot desapareció en la vorágine de la ciudad, llevándose consigo a Alfred Frauenknecht y los secretos que guardaba. Para el resto del mundo, un hombre había desaparecido sin dejar rastro. Para el Mossad, la primera fase crítica de una audaz operación había sido ejecutada con éxito clínico. La suerte del ingeniero suizo, y con ella, el futuro de la superioridad aérea israelí, ahora dependía de la invisibilidad de los próximos pasos. Tras la discreta extracción de Alfred Frauenknecht de las calles de París, se activó la fase más compleja y crítica de la operación, su exfiltración silenciosa hacia Israel. El sedán gris que se lo llevó no se dirigió a un aeropuerto ni a una frontera internacional, movimientos predecibles y fácilmente rastreables. En cambio, Frauenknecht fue introducido en una red cuidadosamente orquestada de casas de seguridad, una técnica que el Mossad perfeccionaría con el tiempo. Desde la primera ubicación, un apartamento anónimo en los suburbios de París, Frauenknecht fue movido con una cadencia calculada. No permaneció más de 1 o 2 días en cada lugar. Se utilizaron múltiples vehículos y rutas, empleando una estricta compartimentación de células operativas para garantizar que, si una parte de la cadena se veía comprometida, el resto de la red permaneciera intacta. Esta fase de movimiento interno por Francia duró aproximadamente una semana, tiempo durante el cual Frauenknecht fue sometido a un debriefing exhaustivo. Expertos técnicos israelíes se unieron a los agentes de campo en estas casas seguras, interrogando al ingeniero sobre los 200.000 documentos que había fotografiado, buscando confirmar que ningún detalle técnico crucial se hubiera omitido y que su conocimiento tácito fuera completamente extraído. Frauenknecht, consciente de la trascendencia de su información, cooperó plenamente. La ruta de exfiltración final evitó completamente los transportes aéreos comerciales. En su lugar, se optó por un viaje por tierra a través de Europa. Frauenknecht fue provisto de una nueva identidad, como Max Bauer, con documentación suiza auténtica, pero emitida de forma clandestina. Bajo esta cobertura, fue trasladado a través de los Alpes, cruzando Suiza en dirección a Italia. Las fronteras terrestres, aunque vigiladas, eran más permeables que los aeropuertos para un ciudadano suizo que viajaba discretamente. El viaje por Italia fue igualmente planificado al milímetro, evitando grandes centros urbanos. En algún punto de la costa, probablemente un puerto menor como Génova o La Spezia, Frauenknecht fue embarcado en un carguero con bandera de conveniencia, posiblemente panameña o liberiana,
que realizaba rutas regulares por el Mediterráneo. Los arreglos con la tripulación habían sido hechos con antelación, y Frauenknecht se integró como un miembro más del personal a bordo. El viaje por mar, lento y sin incidentes, le permitió finalmente alcanzar las costas de Israel. Semanas después de su desaparición en París, Alfred Frauenknecht reapareció en Tel Aviv, ahora bajo la protección permanente del Estado israelí, su nombre real sepultado bajo una nueva vida. La genialidad de la operación residía en su invisibilidad. No hubo persecuciones cinematográficas ni tiroteos. Frauenknecht simplemente dejó de existir en París y se materializó en Israel. Mientras las autoridades francesas y suizas buscaban un cuerpo o pruebas de un crimen violento, el ingeniero ya estaba siendo acomodado en un nuevo hogar, donde sus conocimientos serían transformados en poder aéreo. Sin embargo, el éxito táctico de la operación Frauenknecht desencadenaría una crisis diplomática de proporciones inesperadas. Las sospechas de espionaje se volvieron sólidas, y la confirmación, aunque no oficial, de que Frauenknecht había reaparecido en Israel bajo una nueva identidad, causó un terremoto político. Suiza, que se sintió profundamente violada por la operación en su territorio, reforzó sus protocolos de seguridad en la industria de defensa. Francia, humillada por el robo de sus planos del Mirage, reaccionó con una indignación aún mayor. El incidente endureció las políticas francesas hacia Israel y, paradójicamente, impulsó una mayor cooperación de inteligencia francesa con naciones árabes. Las relaciones entre París y Tel Aviv permanecieron tensas durante años, pero las consecuencias más tangibles de la operación se manifestaron en el ámbito militar. Los 200.000 documentos copiados por Alfred Frauenknecht permitieron a Israel emprender el desarrollo del IAI Kefir. Este caza, basado en el diseño del Mirage pero modificado con motores estadounidenses y aviónica israelí, se convirtió en un pilar de la Fuerza Aérea Israelí. El primer prototipo voló en 1973, apenas 3 años después de la extracción de Frauenknecht. El Kefir no solo llenó el vacío dejado por el embargo francés, sino que demostró la autarquía tecnológica de Israel, impulsada por esta audaz operación de espionaje. La operación Frauenknecht estableció un precedente operacional para el Mossad. Cuando el acceso legítimo a tecnología esencial para la supervivencia nacional era negado, la agencia tomaría lo que necesitaba. Demostró que la extracción de activos humanos y el espionaje industrial podían ejecutarse con una sofisticación y un silencio que desafiaban las expectativas. Retrospectivamente, la operación planteó tensiones éticas. Israel argumentaría que las medidas extraordinarias eran necesarias para su supervivencia. Sin embargo, la operación violó flagrantemente la soberanía de 2 naciones europeas. El hecho de que Frauenknecht fuera un colaborador voluntario complica aún más el juicio moral. El legado de Frauenknecht trasciende la historia específica. Representa un momento clave en la evolución de las operaciones de inteligencia modernas, donde la línea entre el espionaje tradicional y la violación de soberanía se volvió deliberadamente nebulosa. Agencias occidentales tomaron nota de los métodos israelíes. Alfred Frauenknecht vivió el resto de su vida en Israel bajo protección estatal. Sus 200.000 documentos alteraron el equilibrio de poder aéreo en el Medio Oriente, y su extracción silenciosa de París estableció un estándar operativo que el Mossad repetiría. Más de 50 años después, la operación Frauenknecht sigue siendo un estudio de caso en academias de inteligencia. Es un recordatorio de que en la guerra moderna, los secretos robados pueden ser tan valiosos como las batallas ganadas, y que la neutralidad nacional es un concepto frágil cuando los intereses de seguridad de las potencias están en juego. Los ecos de aquel día de diciembre de 1970, cuando un ingeniero suizo desapareció sin rastro, resuenan aún en el complejo mundo de la inteligencia global. Así, la figura de Alfred Frauenknecht se desdibujó de las calles parisinas, no en un estallido de violencia, sino en el silencio calculado de una maquinaria mucho mayor. Su desaparición, inicialmente un enigma para la policía francesa, reveló ser la pieza central de una operación de exfiltración maestra del Mossad. El ingeniero suizo, un hombre de convicciones silenciosas y conocimientos técnicos invaluables, reapareció en la seguridad de Israel, transformado en un arquitecto involuntario de la defensa nacional. La meticulosa extracción y la subsiguiente travesía clandestina culminaron en el nacimiento del IAI Kafir, un caza que no solo redefinió la capacidad aérea israelí, sino que también reescribió las reglas no escritas del espionaje industrial global. Un secreto robado,
convertido en el cimiento de una fortaleza aérea, se erigía como un monumento al ingenio y la necesidad. Este complejo entramado de intereses y acciones nos obliga a mirar más allá de la victoria o la derrota táctica. La Operación Frauenknecht, aunque brillantemente ejecutada, proyectó sombras duraderas sobre los principios de soberanía nacional y la ética en las relaciones internacionales. Las fronteras geográficas, que debían garantizar la inviolabilidad de un Estado, se demostraron porosas ante la urgencia de la supervivencia. La neutralidad, un baluarte moral para naciones como Suiza, se reveló como un concepto frágil frente a la implacable lógica del pragmatismo de inteligencia. 50 años después, la pregunta resuena en los pasillos del poder y la conciencia. ¿Puede la seguridad de una nación justificar la transgresión de la soberanía ajena? Y en la balanza de la historia, el fin siempre santifica los medios. ¿O las consecuencias éticas de tales actos reverberan más allá de cualquier victoria militar? Nos gustaría conocer tu perspectiva. En un escenario donde el destino de una nación pende de un hilo, ¿hasta qué punto consideras que los límites morales pueden o deben ser redefinidos? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Black Protocol para no perderte nuestras próximas investigaciones. Hasta entonces, que la verdad te encuentre.